Para mí, cuando yo hablo más en español, castellano, valenciano, lo que sea, estoy mucho más cómodo. Entonces, como este es mi elemento. Ya. Bueno, pongo un par de coronitas y ya estoy más fluido todavía. Eso es lo que no hay que hacer cuando uno tiene el síndrome premenstrual. Pero si ella Para tiene síndrome premenstrual, sí, sí. Exacto. Sí, la cervecita y la copita de vino toca para el marido, para el novio. Copiloto. That's a good way of saying it. I'll take one for the team. Exacto. Porque el alcohol de verdad no es muy bueno cuando estamos justo antes de que nos llegue la menstruación. Pero ahorita más adelante les voy a hablar de como del aspecto nutricional. Que la verdad me pareció muy bonito el tema porque es un tema que la verdad nunca había hablado de él en público. Yo tampoco. Hay un evidente y fuerte cambio hormonal durante todo el ciclo, pero digamos que justo antes que llega la menstruación, el síndrome premenstrual, por eso se llama así, digamos que nuestras hormonas están en un lugar en el cual somos muchísimo más sensibles a todo. Entonces es como si por unos días nos volviéramos, que esto es un tipo de personalidad, un tipo de carácter que existe, personas hipersensibles. Entonces el frío se siente más frío, el ruido se siente más ruido, me tomo las cosas más a nivel personal, es real, es un hecho, estoy bajita de energía, esto también tiene explicación fisiológica, que se las doy ahorita cuando hablemos de alimentación. Pero esta persona me decía, ¿qué me recomiendas para tratar de navegar ese momento del síndrome premenstrual sin llegar a lugares tan oscuros? Y muy seguramente a lo que se refiere es que su estado de ánimo se altera de manera tan dramática que sus relaciones se ven altamente afectadas. Y por eso es que yo quería que tú estuvieras acá conmigo. Ah, bueno, pues estoy aquí. But, like, do you want to do the whole thing with me here? No, Okay, it can so be, now yeah, we're done? Or no? probably. Okay. What I bring to the table is just great comedic timing. At least for you. I guess so. Yes. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. So, can I transition my ass out of here? Ya. Okay. Ciao. Y este tema que me propusieron me encantó además porque es un tema del cual nunca había hablado de manera pública, pero que sí he trabajado mucho en mí y en mi relación de pareja. Y era una persona que me decía, ¿por qué no nos hablas, Olga, un poquito acerca de qué cosas podemos hacer para sentirnos mejor durante el síndrome premenstrual? Pero no solo sentirnos mejor desde el punto de vista físico, sino emocional. Me encantó que ella usó algo con lo que me identifico plenamente y decía, ¿qué cosas podemos hacer para no llegar a lugares muy oscuros? Es tan dramático el cambio hormonal que desde el punto de vista del estado de ánimo, de verdad que creo que podemos llegar incluso a sentirnos deprimidas y eso se puede, la verdad, navegar. No quiero usar ni siquiera la palabra mejorar, aunque bueno, cuando les hable del tema alimentación se van a dar cuenta que sí podemos prepararnos para un mejor síndrome premenstrual. Pero es más como para hacer, como tenemos compasión en ese proceso. Entonces yo les compartía un poquito cómo yo, digamos que por mucho tiempo negaba el hecho de que yo tenía un evidente síndrome premenstrual que se notaba mucho en mi estado de ánimo. Bueno, físicamente también. Cuando estaba más joven sufría de cólicos muy, muy, muy fuertes. Hoy en día me dan, pero ya no me tumban a la cama, pero antes era muy fuerte el dolor físico, de estar, de no poder ir a clase, de no poder ir a la universidad, etc. Pero también, digamos que a nivel emocional, entraba tal cual lo describió esta persona como esos lugares oscuros. Y creo que se hizo más evidente cuando me casé. Y Pavan me empezó a decir, mira, yo noto que hay un patrón que cada mes, en cierta parte del mes, tú y yo tenemos una tendencia a pelear más. Y al comienzo yo creo que tenía como un rechazo muy fuerte porque sentía muy desde el ego, no me estaba conectando con el alma y con el cuerpo, que él estaba como de alguna manera rechazando esa parte de mi ser y lo único que estaba tratando era de traer a la luz que efectivamente había un momento del mes en que a lo mejor teníamos que tener más cuidado en cómo nos comunicábamos o en qué cosas hacíamos. Y como les decía al comienzo, sentía rabia, porque además en mi casa creciendo sí vi, por ejemplo, que mi papá hacía comentarios que eran no muy agradables acerca del tema cuando mi mamá estaba pasando por eso.
Y creo que eso generó más resistencia a escuchar feedback de otras personas. Y es porque estaba solo a la defensiva. Pero después empecé como a darme el chance de pensar que a lo mejor podría ser útil aceptar sin sentir o pensar o juzgar que si yo estaba presente con el hecho de que mi estado de ánimo cambia cuando estoy justo antes de llegar a la menstruación, pues puedo hacer cosas como por ejemplo respirar mucho más y hablar menos. Porque es importante, para mí ha sido muy clave en conversaciones, en momentos de negociación, cuando estamos trabajando con Pan, en general con todo el mundo, pero con él, por ejemplo, respirar y decir, Olga, estás en esos días del mes, considera que es muy probable que estés mucho más sensible a cualquier cosa que él te diga, no contestes ahora. Porque ese es el tema, y además si uno tiene una tendencia, una personalidad impulsiva y además está pasando por ese momento del mes, muy seguramente uno no tiene filtros en la manera en que se comunica. Entonces creo que tomarse ese tiempo para traer a la conciencia el hecho de que estoy pasando por algo hormonal, que no es que sea malo, simplemente es, al contrario, es un llamado del cuerpito a cuidarse más, a nutrirse más emocional y espiritualmente, para que uno no se sienta con la necesidad como de responder como un tigre, como una leona. Y eso, si se ponen a pensar qué es lo que nos está diciendo, que es fundamental desde el punto de vista emocional y energético para transitar un síndrome premenstrual, y es ir más despacio. Estos son días en que no es que seamos perezosas, en que no es que seamos débiles, porque es que esas cosas están ahí en el subconsciente. No es eso, es que hay una real, evidente, clara transición hormonal que nos pone en un lugar de necesitar más descanso, más quietud, más tranquilidad, ojalá un poco de humor alrededor de eso, porque una risita también puede cambiar todo ese tema de lo hormonal. Laxity. Hi. Si estás preparando la sangría, una granada buenísima te serviría. Granadas. Ojalá un poco de humor alrededor de eso, porque una risita también puede cambiar todo ese tema de lo hormonal. Y si es necesario, estar un poco en la cama. Entonces yo les diría, y a esta persona que nos escribió, le diría, tómate tiempo para estar contigo. Toma tiempo para estar en silencio. Ustedes saben que yo les he insistido un montón en que todos los días de la vida deberían ser días para meditar, para escribir en un diario. Todavía más. No puede ser negociable. De verdad que, además porque es que escribir le puede servir a uno también para a la próxima leer qué fue lo que uno escribió, y muy seguramente uno encuentra que escribió que hubo cosas que le sirvieron, otras cosas que no. Es una manera, miren, entrar en sintonía con nuestra menstruación y cómo funciona y cómo nos cambia a lo largo del mes es una manera muy poderosa y muy bonita de verdad de conocernos y de hacer más pasos a nuestro crecimiento espiritual. Porque la verdad además es que esas energías que cambian tienen mucho que ver también como con el poder que tenemos como creadoras de vida en el mundo, y entonces puede que fisiológicamente se pueda sentir un poquito incómodo, pero es poderoso, solo es un llamado a estar más en quietud. Entonces, una vez más, una manera de evitar esos lugares oscuros, duros, tristes, es no lo juzgues. Creo que de entrada hay que quitar el esto es malo, más bien obsérvalo y acompáñate desde un lugar muy maternal, que es que además eso es también una de las cosas que nos caracteriza a las mujeres, no ser mamás, no quedar embarazadas. Tenemos un rasgo de personalidad que es maternal. Sé maternal contigo misma durante tu menstruación y antes de, y observa y atiende todas tus necesidades. Eso es muy importante. Si aprendemos a decir no y a escucharnos primero y tener primero y darnos esos días para, ok, mis prioridades son estas y ahora sí puedo atender a los demás, muy seguramente también no empieza uno a reaccionar como tan, como con tanta, como decía, como una leona con la gente. Desde el punto de vista de la alimentación, que es importante, y acá es un poquito, digamos que hay una trampa, y es que es muy común
que justamente los días antes de que nos llegue la menstruación y los primeritos días durante tengamos muchos deseos, por ejemplo, de comer dulce o de comer como comidas confort. Y creo que eso está perfectamente bien. Comerse un pedazo de chocolate puede subirnos el ánimo, puede nutrirnos el alma y me parece que es parte perfecta de ese cuidado y de esa atención extra que necesitamos cuando transitamos esos días. Eso no quiere decir, cuando yo les digo dense el gusto que quieran, eso no quiere decir que esté diciendo entonces no se alimenten bien. Una cosa no tiene que excluir la otra, y esto además aplica para la vida en general, porque es que estamos entrando en un momento de la teoría de la alimentación en que las cosas o son el demonio o no importa nada, y no puede ser así. Tener momentos de darme gustos, de comer harinas, de comer dulces, no tiene que ser excluyente de al tiempo llevar una buena alimentación. ¿Y por qué es súper importante? Miren, ustedes saben que en general el cuerpo, para poder cumplir con todos los procesos fisiológicos de aparato digestivo, de aparato cardiovascular, de sistema nervioso, de sistema endocrino, necesita nutrientes. Acuérdense, la comida es información, y cuando yo tengo la información suficiente para escribir las ecuaciones que mi cuerpo tiene que escribir o diseñar o producir para que se den ciertos procesos, pues las cosas funcionan bien. Entonces piensen que esos nutrientes son los componentes fundamentales de que se estructuren esas ecuaciones, esos códigos de programación del cuerpo. Y yo hago así porque me imagino como programando un computador. Entonces, por ejemplo, ¿qué les diría la medicina china? Si están bajitas en magnesio, pues entonces la menstruación va a ser dolorosa. Los minerales son una de las medidas preventivas más importantes para que la menstruación y los días antes no sean tan dolorosos. ¿Y de dónde vienen los minerales? De los alimentos. Tener una alimentación que sea variada, que esté llena de vegetales. En este caso particularmente, desde la medicina china se recomendaría que las verduras estuvieran crudas. Cuando estamos menstruando nos ponemos muy yin, es decir, la temperatura del cuerpito baja y todo está como más lento, con necesidad de un poquito más de energía, más de contención de fuego, y eso lo podemos lograr a partir de, por ejemplo, cocinar nuestros alimentos. Entonces una sopita caliente, un cocido, unas buenas legumbres, porque además, ¿qué pasa también? Las legumbres y claro, las proteínas animales, aunque no hay que exagerarlas cuando estamos menstruando, tienen hierro, que es súper importante en el periodo menstrual, porque una de las razones por las cuales nos sentimos también bajitas de energía es porque perdemos mucho hierro en la sangre. Es muy común, por ejemplo, que una persona que tenga anemia se debilite aún más durante la menstruación. Entonces vigila que tu alimentación esté muy alta en hierro, porque además también piensen que aquí es cuando todo se empieza a conectar. Si fisiológicamente hablando ya estoy muy bajita de energía, muy seguramente desde mi estado de ánimo voy a estar más intolerante. Uno tiene una tendencia fuerte a estar bien irritable cuando está muy cansado. Una alimentación densa a nivel nutricional, en donde todo esté cocido, en donde todo esté calientito, en donde haya un alto contenido de minerales y donde tengamos un suficiente hierro en el cuerpo. La vitamina C también es importante porque la vitamina C ayuda a la absorción del hierro. Entonces busquen alimentos, sobre todo en el mundo vegetal, entre las frutas y las verduras, que estén altos en vitamina C. Granadas. Las vitaminas de complejo B. Se ha mostrado mucho, y de esto habla bastante la medicina china, que las mujeres que tienen cualquiera de las B, la B6, la B12 bajita, experimentan menstruaciones bastante más complicadas. Y las vitaminas del grupo B tienen o están acompañadas en el mundo de las proteínas. Entonces, bien sea si eres vegetariana o vegana, búscalo a través de las leguminosas que tengan una muy buena cocción para que sean fáciles a la digestión, o una buena proporción o la justa medida cantidad de proteína animal. Y las buenas grasas siempre serán una parte muy importante, porque los aminoácidos y los ácidos grasos también influyen mucho en qué tan profundo o en qué tanto baja nuestra energía.
Por eso comer buenas grasas, porque además en general ya también sabemos que el consumo de buenas grasas es súper importante para el sistema endocrino, para el balance hormonal de las mujeres. Acuérdense, por ejemplo, que las glándulas suprarrenales se nutren de grasa. Entonces tenemos que darle al cuerpito buenas grasas. No quiero dejarlo muy largo y más bien invitarlos, porque muy seguramente es un video que también es importante para que los hombres vean, para que entiendan porque es real, porque hay algo fisiológico que nos lleva a estar distintas en ese momento del mes. Los invito a que dejen las preguntas que quieran en los comentarios. Hay mucho tema relacionado con la alimentación, con prácticas de meditación, con ejercicios de respiración que se pueden aplicar para hacer mucho más amable este momento. Entonces estoy feliz de contestarles todas las preguntas. Si te encuentras flotando por el Mar Rojo, descansa con patatas, con ketchup antojo. All right, I think we're good.